¿Verdad que alguna vez habéis oído escuchar algo relacionado con el llamado timo de la estampita o con el fraude del tocomocho? ¿Verdad que sí? Bueno, pues no voy a hablaros de la consistencia de estos dos fraudes, pero sí voy a hablaros de algo que, salvando las distancias, a mí me recuerda un poquito a toda esta historia. Voy a hablaros del gran fiasco del AVE. Sí, del tren de alta velocidad en España. Voy a hablaros de lo que casi nunca se dice, voy a hablaros de por qué no es rentable, voy a hablaros de por qué ha supuesto y sigue suponiendo un coste absolutamente desmesurado para las arcas de este país, y voy a hablaros, en definitiva, de cuál es el motivo y la razón de por qué en este país llamado todavía España resulta que se ha querido erigir al tren de alta velocidad como algo sacrosanto, hasta el punto de que sea España el primer país europeo en número de kilómetros de tren de alta velocidad y el segundo del mundo, solo por detrás de China, un país que es inmensamente mayor, territorialmente hablando, que lo que es el territorio nacional. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda, soy Antonio Muñoz. Hace tan solo unas fechas, creo que ha sido el 15 o el 16 de este mismo mes de agosto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el AIREF, pues ha presentado un informe que ha dirigido al Ministerio de Transportes, al cual por cierto le ha gustado muchísimo, donde lo que pide o dice es, entre otras muchas cosas, que debería delimitarse la inversión en el tren de alta velocidad y que deberían también de menguarse sus altísimos costes. Esto lo dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y claro, es un informe dirigido a la DIF, pero eso es tanto como decir que al gobierno. Y al gobierno le ha gustado. ¿Y por qué le ha gustado? Pues porque, obviamente, con la situación pandémica que estamos viviendo y el descalabro absoluto y total del Estado desde una perspectiva económica, pues obviamente el llamado Plan de Infraestructuras sobre Vivienda y Transporte previsto, configurado dicho plan para entre los años 2012 y 2024, es evidente que tiene que sufrir un parón. Y esto, pues, no ha sido visto con malos ojos por el Ministerio de Transportes, en concreto, y Fomento, en concreto por el señor Ábalos. Bien, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no termina ahí, sino que dice que hay que tener cuidado porque no es de recibo que se aprueben presupuestos sin antes haber examinado debidamente y con la debida transparencia la viabilidad del proyecto. Esto es lo que se ha estado haciendo en este país con el tren de alta velocidad. Hasta tal punto que al final resulta que de lo presupuestado, pues se termina pagando un sobrecoste aproximado del 30%. Pero no importa, porque aquí el que paga es siempre el mismo. Es decir, tú y yo, porque eso de que paga el Estado, vamos a dejarnos ya de historias. El Estado no paga nada. Lo pagas tú y lo pago yo. Dejémonos ya de historias y hablemos en clarito. Pero fijaros, dice más la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Se plantea de por qué si lo que se pretende es mejorar el servicio público, no se ha optado por una modernización de las infraestructuras, sino que se ha abogado por prescindir de lo existente, más allá de ningún tipo de modernización, y apostar por un gasto absolutamente desmesurado que voy a daros a continuación, para que tengáis una idea de lo que significa, o mejor dicho, está significando el AVE para los españoles. Ya sé que resulta muy bonito decir, joder, tenemos unos trenes cojonudísimos, preciosos, no sé qué, rapidísimos, espectaculares. Sí, todo eso es muy bonito, pero ¿realmente ha merecido la pena?
Voy a aportaros algunos datos a continuación para intentar demostraros que para nada ha valido la pena. Y concluye la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que lo que se ha estado haciendo en todo lo que tiene que ver con los presupuestos, los costes y los proyectos de todo tipo relacionados con el tren de alta velocidad desde hace ya muchos años, porque son 35 años desde que todo esto comenzó allá por el año 1985, pues dice que ha generado tal derroche que ni siquiera con la liberalización del transporte de viajeros, que va a tener lugar a través del AVE, concretamente a partir del día 13 de diciembre del año 2020, si es que este mundo todavía no ha desaparecido, que parece que vamos camino de ello, a partir de ese momento se liberalizará el transporte de viajeros por AVE. Y para ello ya hay 3 empresas que han presentado pues su solicitud para poder competir en este terreno. Una de ellas es Renfe, otra de ellas es la empresa, os lo voy a decir porque lo tengo por aquí, que se llama Riersfera, que es francesa, y una tercera que se llama Ilsa, que está constituida por las empresas Mare Nostrum y Trens Italia. Veremos a ver qué es lo que pasa con toda esa historia. Pero fijaros, dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que ese derroche ha sido de tal magnitud que ni siquiera con la liberalización a la que me acabo de referir se va a poder compensar el despilfarro. Y tampoco se va a conseguir si a eso le sumamos el robo, entre comillas, que se va a hacer o se pretende hacer de los pasajeros o ciudadanos que hasta ahora habían optado por hacer sus viajes por transporte aéreo. Y que parece ser que, bueno, pues hay una tendencia a ir suprimiéndolos poco a poco y piensan los administradores o gestores del AVE que esos pasajeros serían ganados por el tren de alta velocidad. Mucho suponer y veremos a ver qué es lo que pasa. Por lo tanto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal le ha vuelto a pintar la cara al Gobierno de España, en este caso al que está, pero esto es una cuestión en la que están involucrados los diferentes gobiernos que hemos tenido desde el año 1985, en que se empezó a elaborar o a implementar toda la historia del AVE. Un AVE que, fijaros, empezó a construirse en España en el año 1985, pero las concesionarias de su implementación, de su construcción, lógicamente tuvieron que tener lugar antes. Y esto tuvo lugar en el año 1981. No sé si había llegado ya al poder el señor Felipe González. Pero fijaros una cosa. ¿Sabéis quiénes fueron las concesionarias de la construcción del AVE en España? Pues fueron constructoras francesas. Y qué curioso que en el año 1981, conocido también como el año del acero, porque en Euskadi, bueno, pues lamentablemente en aquellos años caían un día sí y otro también algún policía o algún ciudadano español por las balas criminales de la organización terrorista ETA. Cuando todo eso pasaba, qué curioso, que es cuando tiene lugar una serie de acuerdos más que sospechosos, porque curiosamente a partir de ese momento en el que se adjudica la concesión de la construcción del tren de alta velocidad en España a empresas adjudicatarias francesas, a partir de ese momento, curiosamente, el Estado francés empieza a cooperar. ¿Y de qué manera? Para acabar con el santuario francés que ETA tenía ubicada en el sur de Francia. Simplemente lo planteo. No estoy afirmando nada. Planteo la hipótesis y que cada uno investigue o llegue a las conclusiones que estime más procedentes. Voy a contaros algo. Desde el año 1980, en este país, se han hecho unas inversiones públicas por valor de 340.000 millones de euros para, una parte, el AVE, otra parte, autopistas que ahora tenemos que rescatar y otra parte para los aeropuertos fantasma, hasta el punto de que en este país ha llegado a haber prácticamente un aeropuerto por provincia. El total, no voy a decir, pero la práctica totalidad, inútiles, inservibles, absolutamente inocuos
y totalmente inoperantes. Bueno, pues, ¿quién es el responsable o ha habido algún tipo de responsabilidad a exigir a alguien por semejante fiasco? ¿Qué has pagado tú y qué he pagado yo? Pues no, no ha habido nadie. Han sido 340.000 millones de euros. Pero ciñámonos al tren de alta velocidad. Del tren de alta velocidad, una red prevista de construcción por un total, atención, de 8.740 kilómetros, 8.740 kilómetros del total previsto de construcción, bueno, pues os diré que a día de hoy son 3.188 los kilómetros que han sido construidos. ¿Sabéis cuánto cuesta un kilómetro, la construcción de un kilómetro de AVE? Os lo voy a decir. Os lo voy a decir para que lo sepáis. Vamos a ver, porque lo tengo por aquí, no lo veo ahora, sí. Pues cuesta 14 millones de euros la construcción de un kilómetro de AVE. Sí, que lo sepáis. Bueno, pues tenéis que saber también que España es el país que tiene 54 kilómetros de construcción del tren de alta velocidad por habitante. Claro, tenemos trenes de alta velocidad por casi una buena parte del país y la que le queda, o las zonas que quedan, pues están pendientes de que llegue también el AVE a sus capitales de provincia. Bien, ¿sabéis cuánto dinero ha costado el AVE hasta este momento en España? Esos 3.188 kilómetros que han sido construidos hasta la fecha. Pues os lo voy a decir también. 55.888 millones de euros. De los cuales, algo más de 14.000 han sido aportados por los fondos de la Unión Europea. Y mientras se hace este desorbitante chorreo de dinero a costa de las arcas públicas para el tren de alta velocidad, que algunos han calificado como un tren elitista y con razón, pues ¿sabéis cuánto dinero se ha destinado a modernizar y mejorar en la medida de lo posible los llamados trenes de cercanías, que son los que copan el 90% del trasiego diario de pasajeros en este país? Pues frente a los 55.888 millones de euros invertidos en el tren de alta velocidad, solo 3.609 han sido destinados a los trenes de mercancías. A los trenes de cercanías. Porque parece ser que también en esto hay clases. Y parece como que los trenes de cercanías sea algo así como los trenes de los pobres o de las clases populares, mientras que el tren de alta velocidad sea algo sinónimo o parecido a los trenes de las élites o de los señoritos. Llegad a vuestras propias conclusiones con algunos de los datos que os acabo de aportar. Pero fijaros, hay todavía por construir, pues fijaros, si restamos a la red prevista de los kilómetros que hasta el momento han sido construidos, pues queda todavía una buena cantidad. Concretamente, 8.000, algo más de 8.000 kilómetros por construir. ¿Y sabéis cuánto dinero significaría la construcción de todo esto porque se ha paralizado? De momento, por lo que os he dicho al principio del vídeo, pues 73.000 millones de euros. ¿De dónde coño se piensa sacar ese dinero? En un país que está absolutamente arruinado, que ya lo estaba antes del COVID y que lo está ahora, mucho más después o durante la pandemia, que ya veremos a ver cuándo termina. ¿De dónde se piensa sacar toda esta pasta? ¿Quién se está beneficiando realmente de todo esto? ¿Pero qué tejemanejes hay por detrás? ¿Se está beneficiando la gente cuando resulta que te subes a un AVE y te cuesta un huevo y parte del otro muchas veces? Cuando resulta que, por ejemplo, Antonio Muñoz, que soy yo, si se quiere ir a Madrid, y lo he hecho en varias ocasiones, me tengo que coger el AVE necesariamente porque no tengo ninguna otra opción para llegar a la capital de España vía férrea, y tengo que pagar y asumir el coste que no es nada barato. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Voy a ir concluyendo ya, pero fijaros, como demostración evidente, y me gusta aportar datos, de lo que acabo de deciros, de que esto es un fiasco,
de que es un auténtico derroche y que además es total y absolutamente deficitario el tren de alta velocidad en España, os diré que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hablaba ya de rentabilidades de este negocio del AVE nulas o mínimas. Pues bien, voy a aportaros algunos datos para que confirméis o verifiquéis por vosotros mismos. El tren de alta velocidad del norte es deficitario hasta un total de 5.772 millones de euros. Pero es que el tren de alta velocidad zona Levante es deficitario en 3.636 millones. Y el del nordeste en 1.115 millones de euros. Y ahora viene, ahora viene el dato positivo. O menos malo. O mejor dicho, positivo en este caso. Es el tren de alta velocidad del sur, o zona sur. Este ha sido beneficiario en 270 millones de euros. Hacer la operación pertinente y veréis a ver si sale déficit o sale superávit de todo este fiasco. Creo que con lo que os he contado es más que suficiente, de verdad. A mí me parece vergonzoso que se haya engañado al pueblo español una vez más con el tema del AVE en los términos en los que se ha hecho. Me parece vergonzoso. Y por otra parte, pues tengo que decir pues que me parece francamente bien que todavía haya alguien, de vez en cuando, en este caso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que saque a colación pues datos y que pinte la cara al gobierno de turno. Parece como que todavía hay alguien que, pues pretende, pues ser una pequeña vela en medio de la oscuridad de tanto ladrón, de tanto farsante, de tanto timador y de tanto estafador. Porque a mí me parece que el tren de alta velocidad se puede calificar de auténtica estafa. Es una estafa. Por eso he empezado hablando, si conocíais o habíais oído hablar, de los fraudes del Tocomocho y el del timo de la estampita. Porque a mí, en cierta medida, me recuerdan, salvando las distancias, obviamente. Por lo tanto, con los datos que acabo de daros, yo creo que tenéis, pues, un poquito para pensar, un poquito para reflexionar y, sobre todo, que verifiquéis siempre lo que os acabo de decir y corroboréis por vosotros mismos que estos datos no son datos de la Ventana Esmeralda ni de Antonio Muñoz, sino que son datos públicos y que están al alcance de todos aquellos que tengan interés y ganas por enterarse de la verdad del tren de alta velocidad, que no tiene nada que ver con lo que nos han contado ni con lo que creías hasta este momento. Gracias, amigo, por el interés, la atención que me habéis dispensado. Gracias por estar ahí. El canal sigue creciendo día a día, la verdad, de una manera sostenida, pero sigue creciendo de una manera importante. Gracias por vuestra fidelidad. Podéis suscribiros si lo deseáis. Y yo ya, sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.